mí la pastelería significa compartir y saber hacer. Me pasa que cuando digo que soy pastelera la gente me sonríe, entonces trato de generar eso. Soy Lucila Canero, soy pastelera, estoy especializada en pastelería sin gluten y 100% vegetal y soy chef pastelera en La Luciérnaga Pastelería Natural. Yo era jefa de pastelería en un restaurante, en un hotel 5 estrellas de gran lujo, con un restaurante que acabábamos de abrir, y cuando se paralizó todo, tuve tiempo de pensar y de sentir esto, ¿no? Que quería decir y hacer algo diferente a lo que venía haciendo, y realmente tenía necesidad de tener mi espacio. Entonces, post pandemia y sin fecha de regreso a mi trabajo, fue que un poco empezó a gestarse La Luciérnaga, con el apoyo de mi familia y con todos los ahorros que teníamos. Nace La Luciérnaga, una pastelería alternativa o diferente, ¿no? Porque pensaba esto, ¿no? Si yo como y consumo con una conciencia, debe haber otros como yo que estén buscando lo mismo. Y la verdad que estoy muy contenta. Todos estos años yo trabajaba en Barcelona y al momento de emprender, quise emprender en donde vivo. Yo vivo hace más de 12 años en Castelldefels y bueno, también no quería emprender acorde a mis necesidades personales, y también, ¿no? Al final es un poco sostenibilidad, cercanía, comercio local, eran todos los valores que yo quería darle a mi producto. Nosotros producimos bajo pedido y entonces así es que tenemos un modelo sostenible, que podemos gastar ingredientes que son mucho más caros pero mejores, y entonces no tenemos ningún desperdicio. Entonces esto, explicarle que venía aquí y por ahí lo que se quería llevar era un encargo de otros, pero que no iba a estar para él, ¿no? Entonces esto por un lado, ¿no? Que producíamos diferente, que no éramos la pastelería donde iba a tentarse con algo e iba a poder llevárselo a casa. Luego contarle, ¿no? De los ingredientes que usábamos, contarles que estábamos certificados sin gluten, contarles que todo es de origen vegetal, que no había huevos, no hay mantequilla, no hay leche. Entonces tenía que tener tiempo. Y la acogida fue buena, estamos contentos y creemos que a pesar de que mucha gente nos elija porque tiene alguna necesidad puntual, tenemos muchos otros clientes que nos eligen por esto, porque tienen los mismos valores que nosotros y eligen consumir como nosotros lo hacemos aquí en La Luciérnaga. Entonces eso la verdad que nos pone muy contentos. Y también, ¿no? Esto del producto fresco, acabado para ese cliente, nos da la posibilidad de personalizar mucho, ¿no? Al final es algo muy personal. Cada uno de los clientes los conocemos o sabemos, es como hay un trato cercano. Está esa inmediatez que por ahí en una pastelería, cuando tú dejas un individual o un cake, una elaboración en una vitrina, no la tienes. Y aquí sí tenemos ese vínculo con el cliente. Incluso, mira, pasa algo que a mí me gusta contarlo, porque mucha gente está tan concientizada con el tema medioambiental y con los valores que nosotros queremos, resaltar, con nuestros valores, que para algunas celebraciones la gente nos trae sus propias bandejas y sus platos para que el pastel lo montemos arriba de ellos y entonces no generemos este desperdicio. Y eso para nosotros es brutal, ¿no? O cuando vienen a comprar granola y directamente vienen ya con su frasco y la verdad que nos sorprendió mucho. Esperemos que haya muchas más gentes, porque también es parte de la viabilidad del negocio. Y también esto, ¿no? Para mí lo más importante es poder compartir lo que a mí me gusta y lo que hago. Piensa que nuestra propuesta es muy sencilla, ¿no? Empezamos con galletas, cakes, la granola, ¿no? Cosas que podían estar en el diario de una familia o de una merienda o de un desayuno. Y también, por supuesto, hacemos los pasteles y queremos estar en las celebraciones. Nos gustaría estar en todos los momentos de una familia o de una mesa, ¿no? Pero pensando que era algo para todos los días, y entonces por eso era tan importante el equilibrio. El equilibrio en cuanto a que sea saludable, que tenga ingredientes, materias primas nobles, que tenga esa carga de valor, que esté bien hecho. Y piensa que hay muchos, justo el sin gluten y el vegano,
son dos lugares que están súper, ultra, mega industrializados y súper procesados, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos en contra de todo eso. Entonces, realmente era algo como bueno, un poco revolucionario. Para mí la formación es clave para el desarrollo de cualquier actividad que hagas, ¿no? Yo creo que la formación es continua y es siempre, y es superarse, es conocer más un ingrediente, es estar en línea con lo que pasa afuera ¿no? de las cuatro paredes de tu taller o tu obrador. Siempre estuve haciendo cursos, cualquier taller, y cuando vi el B-Concept, que ya tenía ganas de hacerlo en su momento, pero no había podido hacer, no lo dudé porque era eso, ¿no? Enseñarme un método, a pensar. Yo tomé el curso extendido online. Al principio me encantó, me exigió un cierto esfuerzo, ¿no? Poder volver a hablar o pensar en física y química, que no lo veía desde el instituto, y me enganchó un montón. Y luego, bueno, con el día a día se hace más difícil, pero con el apoyo de los webinars y mucho apoyo ¿no? de las preguntas, el equipo es magnífico, es cercano, eso también me gustó muchísimo. En cuanto al método y lo que me llevo es un saber hacer que lógicamente me enseñó un camino diferente, y ahora cuando yo miro o creo o cotejo alguna receta, ya estoy buscando en parámetros B-Concept, ¿no? A ver el extracto seco de este bizcocho, a ver la grasa de este cremoso, ¿no? Y eso a mí me dio mucha seguridad. También porque colaboro en otros sitios como profe, y también me ayudó a entender diferente y conocer diferente la materia prima, porque tengo la suerte de que todo lo que hablábamos en el curso era mi día a día en el trabajo. Entonces la verdad que lo pude aprovechar, creo que el 100%, lo exprimí al 100%, estoy muy contenta. Para cualquiera que nos guste cocinar, al final, ¿no? La cocina o la pastelería es compartir, y cuando esto es un poco vanidoso, ¿no? Pero a mí me gusta que si alguien prueba algo, que me devuelva esa sonrisa o que me diga, oh, qué bueno está, lo disfruto un montón. Y entonces un poco esa es la idea, ¿no? Que poder llegar a más gente y que disfrute lo que hacemos o nuestra propuesta. La alternativa, ¿no? Al final es como el método de Jordi, ¿no? Mostrar otro camino para las cosas. Y eso, ¿no? Principalmente que esté bueno, y después todo lo demás. Pero por eso yo digo que haciendo pastelería sin, me encontré con pastelería con, porque mucho más inclusiva para todos realmente, y ¿no? Llena de valores, llena de principios, llena de cosas que la veo mucho más positiva y más ligera que la otra, ¿no? Además del sabor y de cuestiones técnicas que ya lo hablamos. Pero eso, ¿no? Si está bueno, está bueno. Y a partir de ahí comencemos a hablar de qué pasa con el resto de las cosas. Bueno, nuestro taller Obrador está en Castelldefels, y nuestro proyecto es 100% digital. Todo lo que hacemos está en nuestra página web, en laluciérnaga.shop, y por eso es que la gente por ahí hace su encargo, elige lo que necesita, y de un momento a otro nosotros lo podemos tener fresco, recién acabado, esperándolo, o se lo podemos enviar a cualquier parte.